Capítulo 1. El umbral del descubrimiento. Estación orbital Argos 3, órbita del planeta Gaia. La sala de mando estaba inmersa en un silencio tenso, roto solo por el zumbido constante de los sistemas de soporte vital. A través de las ventanas panorámicas, el espacio se extendía como un lienzo de infinitas posibilidades. En el centro de la sala, un artefacto enigmático flotaba suspendido en un campo magnético. Sus grabados resplandecían con una luz azulada, pulsando al ritmo de un corazón vivo. El comandante Derek Cole observaba con atención desde la consola principal, sus manos descansando firmemente sobre la superficie metálica. Los informes científicos eran claros. Este objeto no pertenecía a la humanidad. Sus patrones de energía y los materiales exóticos desafiaban toda lógica conocida. ¿Estamos listos?, preguntó Derek, mirando a su equipo con una mezcla de determinación y cautela. Elena Frey, la ingeniera principal, ajustó el auricular en su oído y revisó el panel de control. Su mirada se cruzó con la de Derek, quien aguardaba con paciencia. «Los sistemas están estables», afirmó, con voz firme pero cargada de una emoción apenas contenida. «Si este artefacto es lo que creemos, estamos a punto de presenciar algo único». A su lado, Alec Kim, arqueólogo y lingüista, acariciaba una tableta llena de anotaciones sobre las inscripciones del objeto. Sus dedos temblaban levemente mientras trataba de controlar su entusiasmo. «Único no es suficiente para describirlo, comandante», comentó, alzando la vista. «Esto podría ser el primer vestigio de una civilización que nos precede por milenios». Derek asimiló las palabras de Alec mientras asentía levemente, reconociendo la importancia de lo que estaba frente a ellos. Era imposible no sentir el peso de la historia en ese momento. Preparativos para el gran salto. El equipo de incursión se reunió en el hangar principal. Además de Derek, Elena y Alec, estaban presentes Marcus Ale, un veterano táctico, y Lia Vargas, piloto experta en maniobras extremas. Cada uno de ellos revisaba meticulosamente su equipo, conscientes de que la misión tenía un nivel de riesgo sin precedentes. «Marcus, ¿el armamento está asegurado?», preguntó Derek, ajustando su comunicador. «Todo en orden», respondió Marcus, con la confianza de alguien que había estado en incontables escenarios peligrosos. Su mirada seria reflejaba su compromiso con la misión. «Pero no me gusta saltar a ciegas. Necesitamos un plan de contingencia». «Siempre hay uno», replicó Derek, mirándolo con una media sonrisa. «Y tú eres el encargado de improvisarlo». Lia, mientras tanto, revisaba los controles de navegación de la lanzadera. Era conocida por su precisión y su capacidad para mantener la calma en situaciones extremas. «El despegue está programado en cuanto demos luz verde», comentó, mirando a Derek y recibiendo su aprobación con una inclinación de cabeza. Elena se acercó con un dispositivo portátil que contenía los parámetros para la activación del artefacto. «Lo hemos calibrado según las lecturas iniciales, pero hay un 20% de incertidumbre», informó, cruzándose de brazos. «Si algo sale mal, el portal podría cerrarse detrás de nosotros». Derek reflexionó un momento antes de responder. «Si no lo intentamos, nunca sabremos lo que hay al otro lado. Prepárense. Esto será histórico». La activación del artefacto. El equipo se posicionó frente al anillo, ahora completamente encendido. Las luces de la estación parpadearon mientras un vórtice oscuro comenzaba a formarse en el centro del artefacto. La energía en la sala era casi tangible. Energía al 85%, 90%, 100%, anunció Elena, mientras el portal alcanzaba su estabilidad. Alec observó con fascinación. «Las inscripciones están cambiando», exclamó, señalando cómo los grabados parecían reaccionar al portal. Derek dio un paso adelante, evaluando la situación. «Es ahora o nunca», declaró. Miró a su equipo uno por uno, buscando cualquier señal de duda. Encontró determinación en sus ojos. «Vamos». Sin dudar, lideró el avance hacia el portal. La sensación al cruzarlo fue indescriptible. Una mezcla de vértigo y luz cegadora que pareció durar una eternidad. El despertar en el pasado. Derek abrió los ojos lentamente. El suelo era de un material arenoso, desconocido pero firme. A su alrededor, ruinas gigantescas se alzaban hacia un cielo alienígena lleno de estrellas inmensas y brillantes. El aire era denso, cargado con un aroma metálico que le recordaba al ozono.
¿Dónde estamos?, preguntó Lia, poniéndose de pie mientras revisaba su entorno con cautela. Definitivamente no es Gaia, respondió Marcus, apuntando su arma hacia las sombras. Elena verificó su equipo, intentando establecer contacto con la estación orbital. No hay señal. Ni siquiera los sensores están funcionando correctamente, dijo, su voz cargada de preocupación. Alec, por su parte, inspeccionó las inscripciones en una de las columnas cercanas. Esto es mucho más antiguo de lo que imaginábamos, murmuró, sus ojos recorriendo los grabados con asombro. Creo que estamos en un mundo que existió antes incluso de nuestra historia conocida. Derek observó el horizonte. En la distancia, una figura oscura se movía entre las ruinas, acercándose lentamente. Levantó la mano para advertir a su equipo. «Tenemos compañía», anunció, su tono frío y controlado. La figura emergió de las sombras, revelando a un ser envuelto en una túnica ornamentada. Su rostro, aunque humanoide, tenía rasgos que no pertenecían a la humanidad. «Bienvenidos, viajeros del tiempo», dijo con una voz profunda que resonaba en el aire. «Hemos estado esperando su llegada». Cliffhanger, la primera revelación. El equipo intercambió miradas. Era imposible no sentir el peso de las palabras de este extraño. ¿Quién era? ¿Y cómo sabía que llegarían? Derek dio un paso adelante, enfrentando al ser con firmeza. «¿Quién eres?», preguntó. El extraño sonrió ligeramente. «Soy el guardián. ¿Y ustedes? Han llegado al lugar donde todo comenzó». Capítulo 2. El otro lado. El aire vibraba con una energía inquietante mientras el equipo intentaba comprender dónde estaban. Las ruinas que se alzaban a su alrededor eran majestuosas y antiguas, marcadas con grabados que brillaban tenuemente bajo la luz de un sol pálido. Todo parecía indicar que este lugar era el corazón de algo mucho más grande, más antiguo que cualquier cosa que conocieran. El primer encuentro. Derek mantuvo su postura firme mientras observaba al extraño que se hacía llamar el guardián. Sus ojos, de un color inhumano que cambiaba entre plateado y azul, parecían escrutar a cada miembro del equipo con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. «¿Qué es este lugar?», preguntó Derek, rompiendo el silencio, su voz cortante como el filo de una espada. El guardián inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera evaluando la pregunta. Sus manos, ocultas bajo una túnica ornamentada con intrincados bordados dorados, emergieron lentamente para señalar las ruinas. «Están en lo que ustedes llaman el pasado, pero esto es más que eso. Este es el origen, el punto donde convergen todos los hilos del tiempo y el espacio». El equipo intercambió miradas. Elena, quien aún sostenía su dispositivo portátil, intentó procesar la información. «Eso no tiene sentido. Si esto es el pasado, ¿cómo sabemos que estamos en un lugar que realmente existió?», y preguntó, su voz cargada de escepticismo. «Porque ustedes lo harán existir», respondió el guardián con una tranquilidad desconcertante. Alec, incapaz de contener su curiosidad, dio un paso adelante. «¿Qué significa eso? ¿Nos estás diciendo que somos responsables de lo que pasó aquí?», preguntó, su tono mezclando incredulidad y asombro. El guardián no respondió de inmediato. En cambio, extendió una mano hacia una de las columnas cercanas, y con un simple gesto, los grabados comenzaron a brillar con mayor intensidad. El equipo observó cómo las líneas formaban patrones complejos que parecían contar una historia. «Lo que ven aquí no es solo historia, es un mapa del destino. Uno que ustedes mismos ayudarán a trazar. Explorando las ruinas». Después de la desconcertante interacción con el guardián, este les indicó que lo siguieran. Sin demasiadas opciones y con más preguntas que respuestas, el equipo decidió avanzar. Las ruinas eran vastas, extendiéndose más allá de lo que la vista alcanzaba. Había torres derrumbadas, templos semi-intactos y estructuras que parecían desafiar la gravedad. Cada paso que daban resonaba en el aire, como si el lugar estuviera vivo y registrando su presencia. «Este lugar es asombroso», comentó Alec, incapaz de apartar los ojos de las inscripciones que cubrían cada superficie. «¿Te das cuenta de lo que esto significa?», preguntó Elena, caminando junto a él. «Estamos en un mundo que existió antes de la humanidad. Esto cambia todo lo que sabemos sobre nuestra historia».
Y siempre sospeché que no éramos los primeros en el universo, pero esto, respondió Alec, dejando que su voz se desvaneciera. Marcus, que caminaba detrás de ellos con su arma lista, no compartía el mismo entusiasmo. No olviden que estamos en territorio desconocido. Por impresionantes que sean estas ruinas, también pueden ser peligrosas, advirtió, su mirada recorriendo cada sombra en busca de amenazas. El guardián los condujo hasta una gran sala abierta, con un pedestal en el centro. Sobre este, descansaba un objeto similar al artefacto que habían activado en la estación, pero mucho más grande y ornamentado. Que este es el Nexus, dijo el guardián, con un tono que indicaba reverencia. Es el corazón de esta civilización. Lo que permite conectar mundos y tiempos. Elena dio un paso adelante, su mirada fija en el Nexus. Es increíble, murmuró, mientras sus dedos recorrían los bordes del dispositivo. Es una herramienta, pero también un arma, añadió el guardián, su tono sombrío. En las manos equivocadas, puede desatar el caos en toda la galaxia. Derek observó al guardián con suspicacia. ¿Por qué nos trajeron aquí?, preguntó, su voz firme. ¿Qué se supone que debemos hacer? El guardián lo miró directamente a los ojos. Ustedes son los elegidos para protegerlo. Pero primero, deben entender lo que está en juego. La amenaza latente. Mientras el equipo intentaba comprender la magnitud de su situación, un sonido grave y distante llenó el aire. Era como un rugido mecánico que hacía vibrar el suelo bajo sus pies. ¿Qué fue eso?, preguntó Lia, girándose hacia el guardián. Este cerró los ojos por un momento, como si estuviera escuchando algo que los demás no podían percibir. Ellos han llegado, respondió con gravedad. Los destructores del tiempo. Aquellos que buscan usar el Nexus para reescribir la existencia. El equipo se tensó. Marcus levantó su arma y Derek instintivamente tomó el mando. ¿De qué estás hablando?, demandó, su tono urgente. Antes de que el guardián pudiera responder, una explosión resonó en las cercanías. Trozos de escombros volaron mientras una figura masiva emergía de las sombras. Era una máquina colosal, con un diseño alienígena que parecía una mezcla de metal y energía pura. ¡Cúbranse!, y gritó Marcus, empujando a Alec detrás de una columna mientras el resto del equipo tomaba posiciones. La máquina disparó un rayo de luz que destrozó parte de las ruinas, llenando el aire de polvo y fragmentos. Derek sacó su comunicador, intentando establecer un plan rápido. Marcus, mantén la posición. Lia, ¿puedes desviar su atención?, ordenó, su mente calculando cada movimiento. Haré lo que pueda, pero eso no parece fácil de distraer, respondió Lia, moviéndose ágilmente entre los escombros. El guardián, por su parte, levantó una mano y un campo de energía rodeó al equipo. Que esta es solo una fracción de lo que enfrentarán si no cumplen con su misión, dijo, mientras la máquina seguía atacando. La retirada estratégica. Derek tomó una decisión rápida. Tenemos que salir de aquí y reagruparnos. Y gritó, mientras cubría al resto del equipo. Con la ayuda del guardián, lograron escapar hacia una sección más segura de las ruinas. La máquina no lo siguió, pero su presencia había dejado claro que el lugar no era tan abandonado como parecía. Cuando finalmente se detuvieron para recuperar el aliento, Derek miró al guardián con una mezcla de frustración y urgencia. Necesitamos respuestas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esa cosa?, preguntó. El guardián respiró hondo antes de responder. Ese es solo el comienzo. La guerra que comenzó aquí no ha terminado, y ustedes son la clave para decidir cómo terminará. Capítulo 3. Ruinas y revelaciones. El aire estaba cargado de una tensión eléctrica mientras el equipo avanzaba a través de los pasillos oscuros de las ruinas. Cada paso resonaba como un eco de advertencia, recordándoles que este lugar no era solo un monumento al pasado, sino un campo de batalla de eras olvidadas. El enigma de las inscripciones. Después de escapar de la máquina colosal, el equipo había seguido al guardián hacia un salón central dentro de las ruinas. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones y relieves que narraban una historia antigua, pero profundamente inquietante. En el centro,
Una enorme mesa de piedra proyectaba un holograma que cambiaba constantemente de forma, mostrando sistemas estelares, figuras humanoides y líneas temporales que se entrelazaban y desvanecían. Alex se inclinó hacia la mesa, sus dedos casi tocando las proyecciones. «Esto no es solo un mapa estelar», murmuró, con la mirada fija en las figuras que aparecían y desaparecían. «Es un registro de eventos. Una especie de cronología cósmica». Elena revisaba su dispositivo portátil, intentando interpretar los datos que recogía del lugar. «No tiene sentido. Estos patrones». Hizo una pausa, girando hacia Alec. «¿Crees que son referencias a líneas temporales?» Alec asintió lentamente, su rostro iluminado por la luz azulada del holograma. «Es posible. Mira estas figuras. Algunas de ellas parecen coincidir con eventos de nuestra propia historia. Cataclismos, guerras, incluso los primeros avances tecnológicos. Es como si esta civilización no solo estuviera documentando su historia, sino también la nuestra». Marcus, que estaba de pie cerca de la entrada, escaneó el área con su arma lista. «Eso suena fascinante, pero ¿alguien va a explicar cómo todo esto termina conectado con nosotros?», preguntó, con una mezcla de sarcasmo y preocupación. El guardián, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso adelante. Su voz resonó con una calma que no encajaba con la situación. «Porque ustedes son una parte esencial de esta historia. Su llegada aquí no es un accidente, ni una coincidencia. Es un evento que ya estaba escrito. El origen de la guerra temporal». Elena se cruzó de brazos, claramente frustrada. «Eso no responde nada. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué ahora?», dijo, alzando la voz ligeramente. El guardián levantó una mano, y el holograma en la mesa cambió. Mostró una figura masiva, envuelta en una armadura negra, liderando un ejército de máquinas similares a la que habían enfrentado. Hace milenios, esta civilización alcanzó el dominio del tiempo y el espacio. Crearon el Nexus, no solo como un medio de transporte, sino como una herramienta para proteger la estabilidad de la existencia misma, explicó el guardián. La proyección cambió nuevamente, mostrando cómo un grupo disidente se alzó en armas contra el Consejo de Sabios que gobernaba este mundo. Este grupo, liderado por una figura conocida como el Destructor del Tiempo, buscaba usar el Nexus para reescribir la historia a su favor. Los sabios sabían que si el Nexus caía en las manos equivocadas, el equilibrio de todas las realidades estaría en peligro, continuó el guardián. Crearon un sistema de defensa, un sello que solo podría ser activado por aquellos que compartieran su misma esencia. Derek, que había estado observando en silencio, finalmente habló. «¿Y eso tiene que ver con nosotros?», preguntó, su tono firme. El guardián lo miró directamente. «Ustedes son descendientes de aquellos que ayudaron a sellar el Nexus. Su llegada aquí activa las protecciones que aún están en funcionamiento». El equipo quedó en silencio. Las palabras del guardián eran difíciles de procesar. La idea de que fueran parte de un legado tan antiguo y crucial les parecía tanto abrumadora como improbable. Explorando las profundidades. El guardián los condujo a través de un corredor que descendía hacia las profundidades de las ruinas. La atmósfera se volvía más pesada con cada paso. Las paredes parecían brillar tenuemente, como si reaccionaran a su presencia. «¿Qué hay ahí abajo?», preguntó Lia, mientras iluminaba el camino con su linterna. «La clave para detener al Destructor del Tiempo», respondió el guardián. «Pero también el lugar donde descansan los secretos más oscuros de esta civilización». El grupo llegó a una cámara inmensa, donde un gran cristal pulsaba con energía en el centro. Rodeándolo, había figuras esculpidas que parecían contar una historia. Alex se acercó a uno de los relieves, sus ojos recorriendo cada detalle. «Es una batalla», murmuró. «Aquí es donde comenzó todo. Este cristal parece ser el núcleo del Nexus». Elena revisó su dispositivo y frunció el ceño. «Este cristal está emitiendo una energía que no puedo identificar. Pero también parece ser inestable». Derek caminó hacia el cristal, evaluando la situación. «Si esto es lo que necesitamos proteger, ¿cómo lo hacemos sin activar algo que no entendemos?», preguntó, mirando al guardián. «Eso es lo que deben descubrir», respondió el guardián. «Pero no están solos. Hay más aliados en este mundo, y juntos pueden detener lo que está por venir. Una amenaza inminente». Antes de que pudieran responder,
Un estruendo resonó en la cámara. Una grieta se formó en una de las paredes, y una figura masiva emergió del polvo. Era otra máquina, pero esta vez parecía mucho más avanzada que la anterior. Su forma era más humanoide, con brazos que se transformaban en armas y ojos que brillaban como faros. «¡Todos atrás!», gritó Marcus, levantando su arma y disparando varias ráfagas hacia la máquina. Elena y Lia buscaron cobertura mientras Alec intentaba proteger el dispositivo portátil que contenía todos los datos recolectados. Derek se posicionó junto a Marcus, tratando de idear un plan. «Necesitamos sacarlo de aquí», dijo Derek, señalando al cristal. «Si lo destruyen, no tendremos ninguna ventaja». El guardián levantó ambas manos, creando un campo de energía que ralentizó temporalmente los movimientos de la máquina. «Esto no los detendrá por mucho tiempo. Deben irse ahora», advirtió. El equipo, trabajando en sincronía, comenzó a moverse hacia una salida secundaria. Sin embargo, la máquina logró romper el campo y lanzó un proyectil que impactó cerca de ellos, separando a Derek y Marcus del resto del grupo. «Nos vemos afuera», gritó Derek, antes de desaparecer en una nube de escombros. Cliffhanger, la decisión crucial. El resto del equipo logró salir al exterior, pero la cámara comenzó a colapsar detrás de ellos. Mientras intentaban reagruparse, el guardián apareció, visiblemente agotado. «Han pasado la primera prueba, pero el verdadero desafío está por venir», dijo, su voz más débil de lo habitual. Elena, Alec y Lia miraron hacia la entrada colapsada, preguntándose si Derek y Marcus habían logrado sobrevivir. Mientras tanto, en el horizonte, una figura oscura montada sobre una máquina gigantesca los observaba desde las sombras, preparando el próximo ataque. Capítulo 4. El guardián de los secretos. El horizonte brillaba con una luz pálida mientras el equipo intentaba recuperar el aliento. La salida de las ruinas había sido caótica, y la ausencia de Derek y Marcus era un peso tangible en el ambiente. A pesar de su escape, sabían que el peligro apenas comenzaba. La dura realidad. Elena limpió el sudor de su frente mientras intentaba estabilizar la señal de su dispositivo portátil. Lia inspeccionaba sus alrededores, moviéndose con precisión militar para asegurarse de que no hubiera amenazas inmediatas. Alec, por su parte, se apoyaba contra una roca, con la mirada perdida en las ruinas colapsadas. «¿Crees que sobrevivieron?», preguntó Alec en voz baja, dirigiéndose a nadie en particular. Elena, sin apartar la vista de su dispositivo, respondió con voz firme. «Si alguien puede salir de esa trampa, es Derek. Y Marcus es demasiado terco para quedarse atrapado allí». Lia se giró hacia ellos, sus ojos duros pero cargados de determinación. «No tenemos tiempo para quedarnos aquí. Si los perdemos de vista demasiado tiempo, podrían quedar aislados permanentemente», dijo, ajustando su arma. Antes de que pudieran tomar una decisión, el guardián apareció entre las sombras, su figura alta y solemne irradiando autoridad. «Su comandante y su compañero aún están vivos, pero enfrentan su propia prueba», dijo con voz grave. «Ustedes deben continuar. El Nexus no puede esperar». Elena alzó la vista, su rostro lleno de frustración. «¿Y qué hay de ellos? ¿Simplemente los dejamos atrás?», preguntó, desafiando la aparente indiferencia del guardián. Este la miró con una mezcla de comprensión y severidad. «El tiempo en este lugar no sigue las mismas reglas que conocen. Si no se apresuran, lo que está en juego será mucho más grande que sus compañeros. El camino hacia el enigma». Sin otra opción, el equipo siguió al guardián a través de un desfiladero angosto. Las paredes rocosas estaban cubiertas de inscripciones similares a las de las ruinas, pero más primitivas. Era como si este lugar fuera un eco del mundo que acababan de abandonar. Elena se acercó al guardián mientras caminaban. «¿Por qué nosotros? ¿Qué tenemos que otros no podrían ofrecer?», preguntó, su tono más reflexivo esta vez. El guardián mantuvo su paso, sin mirar hacia ella. «Porque su linaje está conectado a este lugar. Sus decisiones, su presencia, ya están grabadas en la historia. Ustedes son el catalizador que puede asegurar la supervivencia de todas las líneas temporales». Alec, que escuchaba desde atrás, intervino. «Eso suena como una paradoja. Si ya estamos destinados a estar aquí, entonces, ¿qué importa lo que hagamos?». El guardián se detuvo y giró lentamente hacia Alec. «La paradoja no está en su llegada, sino en lo que eligen hacer ahora que están aquí», respondió.
El destino les ha traído hasta este punto, pero las elecciones que tomen determinarán cómo se escribe el resto de la historia. Mientras tanto, en las ruinas, Derek y Marcus habían logrado sobrevivir al colapso inicial, aunque ahora estaban atrapados en un corredor subterráneo. La oscuridad era casi total, y el aire estaba cargado de polvo. ¿Estás bien?, preguntó Derek, ayudando a Marcus a ponerse de pie. He estado mejor, respondió Marcus, tosiendo ligeramente. ¿Tienes idea de cómo salir de aquí? Derek encendió la luz de su comunicador, examinando el área. El corredor parecía extenderse en ambas direcciones, pero una de ellas estaba bloqueada por escombros. Solo hay un camino, y no creo que tengamos muchas opciones, dijo, señalando hacia adelante. A medida que avanzaban, el ambiente comenzó a cambiar. Las paredes del corredor estaban cubiertas de inscripciones que brillaban débilmente. Derek las observó con atención. «¿Esto parece nuevo?», comentó, pasando la mano por una de las marcas. Marcus frunció el ceño. «¿Cómo puede ser nuevo si estamos en un lugar que tiene miles de años?». Antes de que Derek pudiera responder, un sonido bajo y constante llenó el aire. Era un zumbido que parecía provenir de todas direcciones a la vez. Ambos levantaron sus armas instintivamente. «Espero que eso no sea otra de esas máquinas gigantes», murmuró Marcus, ajustando su mira. «El templo oculto». Mientras tanto, el resto del equipo llegó a un claro donde una estructura se alzaba en el centro. Era diferente de las ruinas que habían visto antes. Esta parecía intacta, como si hubiera sido protegida del paso del tiempo. «Este es el templo de los orígenes», anunció el guardián. «Aquí es donde comenzó la guerra, y donde debe terminar». Helena, fascinada por la estructura, escaneó las inscripciones que cubrían la entrada. Estas inscripciones mencionan el Nexus y algo llamado el Códice del Tiempo, dijo, mientras sus ojos recorrían las líneas. Parece que este templo guarda algo más que historia. Alex se acercó, ajustando sus gafas. El Códice del Tiempo. Si es lo que creo, podría ser la clave para controlar el Nexus y detener al destructor. Lia, que había estado vigilando los alrededores, interrumpió. ¿Y cómo sabemos que no nos estamos metiendo en otra trampa?, preguntó, con una mirada de preocupación. El guardián los miró con seriedad. Todo lo que han enfrentado hasta ahora ha sido una prueba. Aquí es donde deben demostrar que son dignos de proteger lo que queda de este mundo. El desafío interior. Dentro del templo, el equipo encontró una sala circular con un pedestal en el centro. Sobre este, flotaba un cristal similar al que habían visto antes, pero mucho más pequeño. A su alrededor, hologramas proyectaban imágenes de guerras, destrucción y renacimiento. El guardián se acercó al pedestal y colocó una mano sobre él. Este es el Códice del Tiempo. Es tanto un arma como una guía. Pero para activarlo, cada uno de ustedes debe enfrentarse a su propio juicio. Helena frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Antes de que pudiera obtener una respuesta, la sala cambió. Cada miembro del equipo se encontró en una versión alterada de su realidad, enfrentando visiones de su pasado, sus miedos y sus decisiones más difíciles. Cliffhanger, el Códice. Cuando finalmente regresaron a la sala central, cada uno parecía cambiado, más decidido pero también más consciente del peso de su misión. El guardián observó a cada uno con aprobación. Han pasado la primera prueba. Ahora, deben decidir si están listos para usar el códice y enfrentar al destructor. Antes de que pudieran responder, un estruendo sacudió el templo. En el horizonte, una silueta oscura avanzaba hacia ellos, liderando un ejército de máquinas. No tenemos tiempo. La guerra está aquí, dijo Lia, levantando su arma. Derek y Marcus, mientras tanto, se encontraron cara a cara con algo que cambiaría el curso de la misión. Capítulo 5. La amenaza antigua. El eco de las explosiones resonaba en el aire mientras el horizonte se oscurecía con la sombra de un ejército en marcha. El tiempo parecía ralentizarse mientras el equipo enfrentaba la inminente realidad. La guerra estaba aquí, y ellos estaban en el centro de ella. El ejército del destructor. Desde lo alto de una colina, Helena, Alec, Lia y el guardián observaban como un ejército de máquinas avanzaba hacia el templo de los orígenes. Las filas de las criaturas metálicas se extendían más allá de lo que la vista alcanzaba, cada una con diseños alienígenas que parecían haber sido creados para inspirar terror. «Son más de lo que imaginábamos», murmuró Lia,
ajustando su rifle mientras evaluaba la situación. El guardián, con las manos cruzadas detrás de la espalda, habló con un tono solemne. Ellos son el ejército del destructor del tiempo. No conocen la piedad, ni el miedo. Están programados para una sola cosa: eliminar todo lo que represente una amenaza para su maestro. Alec, con los ojos fijos en el horizonte, se giró hacia el guardián. ¿Por qué vienen ahora? ¿Cómo supieron que estábamos aquí?, preguntó, con un tono que oscilaba entre la curiosidad y el pánico. El guardián lo miró, sus ojos brillando con un leve resplandor. Porque al activar el códice del tiempo, ustedes encendieron una señal. Ahora saben que el Nexus está en peligro de caer en sus manos. Elena miró al guardián, con frustración evidente. ¿Y cómo se supone que enfrentemos esto? Somos 4 personas y tú contra un ejército entero, dijo, señalando hacia las filas de máquinas. El guardián no respondió de inmediato. En cambio, levantó una mano, y una onda de energía se extendió desde el pedestal donde estaba el códice. A lo lejos, el suelo comenzó a temblar, y de entre las ruinas emergieron figuras de piedra, humanoides masivos que parecían haber estado dormidos durante milenios. No están solos, dijo el guardián. Estas son las defensoras del tiempo, guardianes creados por los sabios para proteger el Nexus en tiempos de necesidad. Lia observó a los gigantes de piedra con una mezcla de asombro y alivio. Bueno, eso nivela un poco el campo de juego, comentó, mientras ajustaba su rifle. La resistencia de Derek y Marcus. Mientras tanto, en las profundidades de las ruinas, Derek y Marcus seguían buscando una salida. La luz de sus linternas apenas iluminaba el camino, pero el zumbido que los había perseguido antes había desaparecido. ¿Crees que los demás están bien?, preguntó Marcus, mientras seguía a Derek por el angosto pasillo. Si alguien puede manejar esto, es Elena y Lia. Además, tienen al guardián con ellos. Nosotros tenemos que encontrar una manera de regresar a la superficie y reunirnos con ellos, respondió Derek, sin detenerse. De repente, el pasillo se abrió a una sala circular con un pedestal en el centro. En el pedestal, un pequeño artefacto brillaba con una luz verde tenue. ¿Qué crees que es eso?, preguntó Marcus, mientras levantaba su arma en precaución. Derek se acercó con cautela, inspeccionando el artefacto. Parece una llave. Tal vez sea parte del sistema del Nexus, dijo, mientras lo recogía. El artefacto reaccionó inmediatamente, proyectando un holograma en el aire. Mostraba un mapa del templo y las ruinas circundantes, destacando una ruta hacia la superficie. Eso es conveniente, comentó Marcus, esbozando una sonrisa sardónica. Vamos. El equipo nos necesita allá arriba, respondió Derek, guardando el artefacto y avanzando hacia la salida marcada en el holograma. El inicio de la batalla. De vuelta en el Templo de los Orígenes, la tensión era palpable. Las máquinas se acercaban rápidamente, sus pasos metálicos resonando como un tambor de guerra. Las defensoras del tiempo, ahora completamente activadas, se posicionaron frente al ejército, listas para el enfrentamiento. ¿Qué hacemos?, preguntó Alec, mirando a Elena. Elena, ajustando su comunicador, respondió con determinación. Nos quedamos y peleamos. Si caen, el Nexus será nuestro último recurso. Lia, ya posicionada en una torre cercana, abrió fuego con su rifle de largo alcance. El primer disparo impactó a una de las máquinas, desactivándola instantáneamente. Primera baja. Vamos a seguir el ritmo, dijo, con una mezcla de confianza y urgencia. El guardián extendió ambas manos, creando un campo de energía que protegió la entrada del templo mientras las defensoras avanzaban al combate. Las máquinas y los guardianes de piedra chocaron en una explosión de fuerza y energía, iluminando el campo de batalla con destellos de luz y chispas. Alec, armado solo con una pistola estándar, permanecía detrás, intentando recopilar datos sobre las máquinas. Sus puntos débiles parecen estar en las articulaciones. Si podemos apuntar ahí, podemos desactivarlas más rápido, gritó, mientras transmitía la información a Elena y Lia. La aparición del destructor. En medio del caos, una figura gigantesca apareció al final del ejército enemigo. Era el destructor del tiempo, cubierto de una armadura negra que parecía absorber la luz a su alrededor. En una mano, sostenía una lanza que brillaba con una energía oscura y pulsante. Elena lo vio primero y sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Es ese?, preguntó,
incapaz de completar la frase. El guardián, ahora visiblemente cansado por el esfuerzo de mantener el campo de energía, respondió con voz grave. Sí. Ese es el destructor. Y su presencia aquí significa que está dispuesto a destruir todo para obtener el Nexus. Elena miró al guardián con urgencia. ¿Cómo lo detenemos?, preguntó, su voz cargada de preocupación. El guardián cerró los ojos por un momento antes de responder. Solo hay una forma. Deben activar completamente el códice del tiempo, pero hacerlo requerirá un sacrificio. Cliffhanger, la decisión final. En ese momento, Derek y Marcus emergieron de las ruinas, llegando justo a tiempo para ver el campo de batalla. Derek, gritó Elena, con alivio en su voz. Derek y Marcus se unieron al equipo, pero sus rostros se endurecieron al ver al destructor liderando el ataque. ¿Qué está pasando?, preguntó Derek. Elena lo miró con seriedad. Tenemos que decidir. O activamos el códice y enfrentamos las consecuencias, o el destructor tomará el Nexus. Derek miró a su equipo, y luego al guardián. Entonces no hay elección. Hacemos lo que sea necesario. Capítulo 6. Aliados inesperados. El campo de batalla estaba envuelto en caos. Las defensoras del tiempo, gigantes de piedra imponentes, luchaban ferozmente contra el ejército de máquinas del destructor del tiempo. Chispas y explosiones iluminaban el crepúsculo mientras el equipo de Derek enfrentaba la inminente decisión de activar el códice del tiempo, conscientes de las consecuencias que esto podría acarrear. Reagrupamiento bajo fuego. Derek, Elena, Lia, Alec, Marcus y el guardián estaban refugiados tras una formación rocosa cerca del templo. Las máquinas avanzaban implacables, y el sonido de las explosiones se mezclaba con el rugido de las defensoras, que intentaban mantener la línea defensiva. ¿Qué sabemos del códice?, preguntó Derek, revisando rápidamente su arma mientras evaluaba la situación. Elena, sudando pero manteniendo la compostura, manipulaba su dispositivo portátil. Por lo que entiendo, el códice es una herramienta que puede reescribir las conexiones temporales del Nexus. Pero activarlo requiere una clave. Hizo una pausa, mirando al guardián. Y algo me dice que la clave no será fácil de conseguir. El guardián, de pie junto a ellos, observaba el horizonte con una expresión grave. La clave está vinculada al linaje de los sabios. Sus sacrificios garantizaron la protección del Nexus, pero los descendientes de ese linaje deben demostrar que son dignos de portar esa responsabilidad. Alec, con el ceño fruncido, se adelantó. ¿Estás diciendo que depende de nosotros? ¿Que uno de nosotros debe activar esto, incluso si eso significa? Dejó la frase sin terminar. El guardián asintió lentamente. El sacrificio es una constante en todas las líneas temporales. Lia, aún cubriendo al equipo con su rifle de francotirador, interrumpió. No me gusta cómo suena eso, pero ahora mismo tenemos un ejército marchando hacia nosotros. ¿Alguna idea de cómo retrasarlos? Derek miró a Marcus, que ya estaba cargando explosivos improvisados. Marcus y yo crearemos una distracción. Elena, tú y Alec trabajen en descifrar el códice. Lia, cúbrenos desde la torre. Guardián. Se giró hacia la figura alta y solemne. Espero que tengas algún truco más bajo la manga. El guardián cerró los ojos por un momento, y luego extendió una mano hacia las ruinas. Las paredes comenzaron a temblar, y de ellas surgieron figuras humanoides de luz, brillando con un resplandor etéreo. Estos son los fragmentos, manifestaciones de energía temporal. No son guerreros, pero pueden distraer al enemigo mientras ustedes hacen su trabajo, explicó. Marcus observó a las figuras con una mezcla de incredulidad y pragmatismo. No es lo ideal, pero lo tomaremos. El enemigo gana terreno. Mientras Derek y Marcus colocaban explosivos estratégicamente a lo largo del campo de batalla, Lia mantenía su posición en una torre cercana, eliminando máquinas con precisión quirúrgica. Sin embargo, las fuerzas del destructor parecían infinitas. No sé cuánto tiempo más podremos contenerlos, informó Lia por el comunicador. Necesitamos un avance, y rápido. Dentro del templo, Elena y Alec trabajaban febrilmente frente al pedestal donde el códice flotaba en un campo de energía. Los hologramas proyectados alrededor del artefacto mostraban símbolos complejos que cambiaban constantemente. Estos patrones son como un lenguaje en movimiento, murmuró Alec, intentando descifrar las conexiones entre los símbolos.
No tenemos tiempo para un análisis completo. Si no encontramos la secuencia correcta, esto podría desestabilizarse y destruir todo a nuestro alrededor, advirtió Elena, su tono cada vez más tenso. De repente, el guardián apareció detrás de ellos. El códice responde a la voluntad. No es solo un artefacto tecnológico, es una extensión de la conexión que tienen con este lugar. Elena lo miró con frustración. ¿Eso significa que debemos... ¿qué? ¿Simplemente desear que funcione? Preguntó, con sarcasmo evidente. El guardián se inclinó hacia el códice, susurrando algo en un idioma que ninguno de ellos entendía. Los hologramas comenzaron a estabilizarse, formando un patrón reconocible. Ahora pueden activarlo. Pero recuerden, una vez hecho, no hay marcha atrás, dijo, con un tono que indicaba la gravedad de la decisión. Un giro inesperado. En ese momento, el destructor del tiempo apareció en el campo de batalla, liderando un ataque directo hacia el templo. Su presencia era imponente, y la energía oscura que lo rodeaba parecía debilitar a las defensoras y a los fragmentos del guardián. «Está aquí», anunció Lia por el comunicador, su voz teñida de alarma. «El destructor está avanzando hacia ustedes». Derek y Marcus, aún en el campo, intercambiaron una mirada rápida. «No podemos dejar que llegue al templo». «Marcus, usa los explosivos». «Ahora», gritó Derek. Marcus asintió, detonando las cargas que habían colocado. Una serie de explosiones sacudió el terreno, destruyendo varias máquinas y ralentizando el avance del enemigo. Sin embargo, el destructor parecía imperturbable. Mientras tanto, dentro del templo, un holograma diferente apareció frente al códice. Mostraba una figura humanoide, claramente distinta de los sabios. Sus ojos eran familiares. «¿Qué es eso?», preguntó Alec, retrocediendo un paso. Elena observó la figura con incredulidad. «Parece una proyección de alguien. ¿Es posible que sea un aliado?». La proyección habló, su voz resonando en la sala. «Soy una de las últimas guardianas del linaje. Mi conciencia fue almacenada aquí para guiar a los elegidos. Si están viendo esto, significa que el tiempo se agota. Deben usar el códice para sellar el Nexus antes de que el destructor lo controle». Elena frunció el ceño. «¿Cómo lo sellamos sin destruirnos en el proceso?». La proyección los miró fijamente. «El Nexus solo puede ser sellado con la energía de un alma conectada al linaje. Uno de ustedes debe fusionarse con el códice». Alec miró a Elena, y luego al guardián. «¿Esto es lo que querías decir con sacrificio?», preguntó, su voz llena de indignación. El guardián asintió solemnemente. «Así es. Pero no se equivoquen. Este sacrificio es la única forma de garantizar la estabilidad de todas las líneas temporales». Cliffhanger, la decisión crucial. Mientras el destructor se acercaba, el equipo enfrentaba su mayor dilema. La sala vibraba con la energía del códice, y el tiempo parecía ralentizarse mientras las palabras de la proyección resonaban en sus mentes. Derek y Marcus irrumpieron en la sala, cubiertos de polvo y con sus armas listas. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Derek, su mirada recorriendo el códice y las expresiones de sus compañeros. Elena lo miró directamente, su rostro reflejando la gravedad de la situación. «Tenemos que tomar una decisión. O sellamos el Nexus ahora, o el destructor lo tomará, y todo se perderá». El destructor se detuvo frente al templo, alzando su lanza y concentrando una energía oscura que iluminaba el cielo. «Elijan, mortales. Su destino está en mis manos», declaró con una voz profunda y temible. El equipo se miró, sabiendo que cualquier decisión que tomaran marcaría el destino no solo de su tiempo, sino de todas las eras. Capítulo 7. La paradoja del tiempo. El destructor del tiempo permanecía frente al templo, su imponente figura irradiando una energía oscura que hacía temblar el suelo. La lanza en su mano pulsaba con un brillo amenazante mientras dirigía su mirada fría hacia el equipo. Dentro del templo, los hologramas del códice se intensificaban, como si respondieran a la creciente tensión en el aire. La tensión crece. Elena, aún frente al pedestal, miró a los demás con una expresión mezcla de determinación y desesperación. «No podemos seguir esperando. Si no activamos el códice, el destructor lo tomará y lo usará para deshacer todo lo que conocemos. Pero no puedo hacerlo sola», dijo, con la voz temblorosa. Derek, recién llegado con Marcus del campo de batalla, miró a los hologramas,
luego al guardián, y finalmente a Elena. ¿Qué significa realmente activar el códice?, preguntó, con una mirada directa al guardián. El guardián respiró profundamente antes de responder. Requiere que uno de ustedes se conecte con el códice. Su esencia, su vida, será absorbida por el Nexus para sellarlo y estabilizarlo. El sacrificio garantizará que el destructor no pueda usarlo para alterar las líneas temporales. Alec retrocedió un paso, claramente horrorizado. ¿Quieres que uno de nosotros se sacrifique? Esto es una locura. Debe haber otra forma. El guardián mantuvo su mirada serena. No hay otra forma. El Nexus fue diseñado para responder al linaje de los sabios. Y ustedes son los últimos que pueden activarlo. Lia, que había estado monitoreando la situación desde la entrada del templo, se acercó rápidamente. El destructor no va a esperar a que decidamos. Está cargando algo, y no quiero averiguar qué es. Necesitamos una respuesta ahora, dijo, con firmeza. Derek miró a su equipo, cada uno con expresiones diferentes: miedo, confusión, desesperación. Finalmente, su mirada se fijó en Elena. Si no lo hacemos, todo lo que hemos vivido hasta ahora no tendrá sentido. Pero esta es una decisión que debemos tomar juntos, dijo, con un tono firme pero calmado. El juicio del códice. El códice, como si respondiera a sus palabras, comenzó a emitir un brillo más intenso. Los hologramas a su alrededor se reorganizaron, formando figuras humanoides que parecían observar al equipo. ¿Qué está pasando ahora?, preguntó Marcus, apuntando su arma hacia los hologramas por instinto. El guardián levantó una mano, calmando a Marcus. El códice está evaluando a cada uno de ustedes. Necesita saber quién está dispuesto a asumir la carga del sacrificio. Alec dio un paso atrás, levantando las manos. No. Yo no vine aquí para esto. Soy un arqueólogo, no un héroe. No puedo hacer esto. Elena lo miró con severidad. Ninguno de nosotros vino aquí esperando esto, Alec. Pero esto no se trata de lo que queríamos. Se trata de lo que tenemos que hacer. Derek miró el códice, luego al guardián. ¿Cómo elegimos quién será?, preguntó, con una seriedad que hizo que todos los demás se detuvieran. El guardián respondió, con su voz resonando como un eco. El códice elegirá. Pero debe haber voluntad. No puede forzar a nadie. Deben estar preparados para aceptar el destino que este lugar les ha otorgado. La visión del Nexus. De repente, el códice proyectó un holograma masivo que envolvió a todos en la sala. Cada uno fue transportado a una visión individual, mostrando lo que podría suceder si el Nexus caía en manos del destructor. Elena vio un mundo destruido, con ciudades colapsadas y el cielo oscurecido por tormentas de energía. La humanidad, reducida a cenizas, se desvanecía como si nunca hubiera existido. Alec vio cómo el tiempo se fragmentaba, creando paradojas interminables que consumían realidades enteras. Cada intento de estabilizarlo solo empeoraba la situación. Lia presenció una batalla final en la que el equipo era completamente aniquilado, incapaz de detener al destructor. Derek, sin embargo, vio algo diferente. En su visión, el Nexus permanecía intacto, pero el costo era alto. Uno de ellos debía sacrificarse para garantizar la estabilidad. Vio sus propias manos tocando el códice, y luego, nada. Cuando las visiones terminaron, todos volvieron a la sala, visiblemente afectados por lo que habían visto. No podemos permitir que eso suceda, dijo Elena, con lágrimas en los ojos. Derek tomó una decisión en ese momento. Avanzó hacia el pedestal y colocó sus manos sobre el códice. Si esto es lo que se necesita, lo haré, declaró, con una calma que contrastaba con el caos a su alrededor. La intervención del destructor. Antes de que pudiera completar la conexión, el destructor lanzó un rayo de energía oscura hacia el templo, impactando la entrada y destruyendo parte de la estructura. El equipo fue lanzado al suelo mientras el guardián intentaba mantener el campo de energía para protegerlos. No pueden detener lo inevitable, rugió el destructor, avanzando hacia el templo. Lia levantó su rifle y disparó varias veces, pero las balas no lograron penetrar su armadura. Necesitamos más tiempo, gritó, mientras cubría al equipo. Elena se acercó a Derek, poniéndole una mano en el brazo. No puedes hacerlo solo. Este no es tu destino para cargarlo solo. Derek la miró,
pero antes de que pudiera responder, Alec habló desde el fondo. Esperen. Tal vez no necesitamos que uno de nosotros lo haga solo. Todos lo miraron, confundidos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Marcus. Alec señaló el códice. Si todos estamos conectados con este lugar, entonces tal vez podamos compartir la carga. Tal vez no sea un sacrificio de una sola persona, sino un esfuerzo conjunto. El guardián inclinó la cabeza, considerando la idea. Es posible, pero dividir la carga no reducirá el dolor ni el riesgo. Todos deberán estar dispuestos a aceptar el sacrificio. Derek miró a su equipo, cada uno asintiendo lentamente, incluso Alec. Hagámoslo juntos, dijo Derek, extendiendo sus manos hacia el códice. Elena, Lia, Alec y Marcus hicieron lo mismo, formando un círculo alrededor del artefacto. Al tocarlo, una explosión de luz envolvió la sala, y el destructor se detuvo, rugiendo de frustración. Cliffhanger, el cambio inminente. El códice comenzó a girar rápidamente, emitiendo ondas de energía que se extendían por todo el templo y el campo de batalla. Las máquinas del destructor se detuvieron, como si hubieran sido desactivadas, pero la figura oscura aún permanecía, observándolos. Esto no ha terminado, declaró el destructor, desapareciendo en un torbellino de sombras. Cuando la luz se disipó, el equipo se desplomó, exhausto pero vivo. El guardián los observó con una leve sonrisa. Han hecho lo impensable. Han reescrito el destino. Pero la guerra aún no ha terminado. Capítulo 8. La primera batalla. El resplandor del códice aún iluminaba tenuemente la sala mientras el equipo trataba de recuperar el aliento. El destructor había desaparecido, pero su presencia persistía como una sombra amenazante en sus mentes. Aunque habían logrado detener su avance temporalmente, sabían que esto era solo el comienzo. Las consecuencias de activar el códice. El guardián observaba al equipo con una mezcla de admiración y preocupación. La activación del códice había enviado una onda de energía a través del Nexus, desactivando momentáneamente las máquinas del destructor, pero también había dejado a cada miembro del equipo visiblemente debilitado. Han logrado un acto sin precedentes, dijo el guardián, rompiendo el silencio. Pero esta acción tiene un costo. El códice ha reescrito partes del tiempo, y el futuro que conocen ahora está en riesgo. Derek, apoyado contra una pared, levantó la vista. ¿Qué quieres decir con reescrito?, preguntó, su voz más débil de lo habitual. El guardián extendió una mano hacia el códice, que ahora flotaba en un estado más inestable. Las líneas temporales han sido alteradas. Algunos eventos que conocen pueden no suceder, mientras que otros pueden ser irreversibles. Pero lo más importante, han llamado la atención de fuerzas más allá del destructor. Elena, aún procesando la situación, se levantó con dificultad. ¿Más allá del destructor? ¿Qué podría ser peor que él?, preguntó, con el rostro pálido. El guardián suspiró. El Nexus es una puerta. No solo conecta mundos, sino también realidades. Al usar el códice, han despertado fragmentos de esas realidades que estaban selladas. Ahora, no solo lucharán por su tiempo, sino por todos los tiempos. Una alianza inesperada. Mientras tanto, en el campo de batalla, las defensoras del tiempo seguían en posición, pero los restos de las máquinas del destructor comenzaban a reactivarse lentamente. Lia, desde su posición en la torre, fue la primera en notar el movimiento. Tenemos un problema. Las máquinas están volviendo a la vida, informó por el comunicador, apuntando con su rifle. Marcus, que estaba junto a los escombros de la entrada del templo, maldijo en voz baja. ¿No se suponía que las habíamos desactivado?, preguntó, mirando a Derek. El guardián levantó una mano, deteniendo a Marcus. El destructor puede haber sido repelido, pero su influencia aún persiste. Las máquinas son extensiones de su voluntad. Mientras él exista, ellas continuarán luchando. De repente, un rugido atronador resonó en el horizonte. Desde las sombras de las ruinas cercanas, un grupo de figuras humanoides emergió. Eran altos, con armaduras brillantes que reflejaban la luz del códice. Sus rostros estaban parcialmente cubiertos por máscaras, y sus movimientos eran elegantes pero llenos de fuerza. Elena levantó su arma por reflejo, pero el guardián levantó una mano, deteniéndola. No disparen. Son aliados. El líder del grupo se adelantó,
removiendo su máscara para revelar un rostro humanoide con características alienígenas, como ojos de un color ámbar brillante y marcas que recorrían su piel. Soy Kael, comandante de la Legión del Alba. Hemos observado sus acciones, y creemos que pueden ser la clave para detener al destructor de una vez por todas, dijo, con una voz firme pero respetuosa. Alec, aún desconfiado, dio un paso adelante. ¿Por qué ahora? ¿Dónde estaban cuando esto comenzó? Preguntó, con evidente escepticismo. Kael miró a Alec sin inmutarse. Hemos estado combatiendo al destructor en otras líneas temporales. Pero su activación del códice nos permitió localizar este punto de convergencia. Aquí es donde se decidirá el destino de todas las realidades. Derek extendió una mano hacia Kael. Entonces, si van a ayudar, necesitamos saber qué pueden aportar. No podemos enfrentarlo solos, dijo, con un tono práctico. Kael estrechó la mano de Derek y asintió. Nuestra tecnología y nuestras fuerzas están a su disposición. Pero el tiempo es limitado. El destructor no tardará en reagruparse. La estrategia de la batalla. Con la ayuda de Kael y la Legión del Alba, el equipo comenzó a planear su próximo movimiento. Utilizando un mapa holográfico generado por el códice, identificaron una fortaleza cercana que parecía ser el centro de operaciones del destructor en este punto temporal. Si destruimos esta fortaleza, podríamos cortar la conexión del destructor con sus máquinas, explicó Kael, señalando el mapa. Lia, revisando su equipo de francotirador, intervino. Eso suena bien, pero no será fácil. Si esa fortaleza es el centro, estará fuertemente defendida. Elena observó el mapa con atención. ¿Y si usamos el códice para crear una distracción? Podríamos generar una anomalía temporal cerca de la fortaleza para dividir sus fuerzas. El guardián asintió lentamente. Es un riesgo, pero podría funcionar. Sin embargo, deben ser conscientes de que el uso del códice aumenta la inestabilidad del Nexus. Derek miró a su equipo y luego a Kael. No tenemos opción. Si no tomamos esta fortaleza, el destructor tomará el Nexus. Hagámoslo. La primera batalla. El equipo, acompañado por la Legión del Alba, se dirigió hacia la fortaleza del destructor. Las máquinas comenzaron a moverse en su contra antes de que llegaran, iniciando una batalla intensa en el camino. Lia, desde una posición elevada, proporcionó fuego de cobertura, eliminando a las máquinas que intentaban flanquear al grupo. 2 a la izquierda. Tengo al tercero, gritó, mientras disparaba con precisión quirúrgica. Marcus lideraba la vanguardia junto a Kael, utilizando explosivos para abrir camino a través de las defensas enemigas. Esto es como una fiesta de bienvenida, pero sin pastel, dijo Marcus, mientras detonaba una carga que destruía a un grupo de máquinas. Dentro de la fortaleza, Derek, Elena y Alec trabajaban para desactivar los sistemas principales. El tiempo era esencial, ya que las fuerzas del destructor comenzaban a reagruparse. El núcleo está aquí, anunció Elena, mientras trabajaba para hackear el sistema. Alec, protegiéndola mientras trabajaba, observó cómo las máquinas comenzaban a forzar su entrada. No sé cuánto tiempo más podremos contenerlos. Apresúrate, gritó, mientras disparaba con su arma. Elena finalmente logró acceder al núcleo, desactivando las defensas de la fortaleza y causando una sobrecarga en sus sistemas. Está hecho. Tenemos que salir de aquí. Ahora, gritó, mientras el equipo corría hacia la salida. Cliffhanger, una victoria incompleta. Mientras la fortaleza colapsaba detrás de ellos, el equipo logró escapar, pero el guardián los recibió con noticias preocupantes. Han ganado esta batalla, pero el destructor no ha sido detenido. Solo han debilitado su conexión temporal. Ahora está enfocado completamente en ustedes. En el horizonte, una enorme figura oscura comenzó a formarse, más grande y poderosa que antes. Era una manifestación directa del destructor, que ahora se dirigía hacia el Nexus. Esto no ha terminado, dijo Derek, con el rostro endurecido por la determinación. El equipo sabía que el verdadero enfrentamiento estaba por comenzar. Capítulo 9. Sacrificio y estrategia. La sombra del destructor se extendía como una tormenta creciente sobre el horizonte. La batalla por la fortaleza había debilitado a las fuerzas del equipo y sus aliados, pero también había desencadenado la ira total de su enemigo. El tiempo corría, y el Nexus seguía siendo el premio final. El regreso al templo. El equipo,
Acompañado por Kael y los sobrevivientes de la Legión del Alba, regresó al Templo de los Orígenes. Las defensoras del tiempo seguían en pie, pero su energía parecía más tenue, como si la constante actividad las estuviera agotando. Helena, revisando el estado del códice, notó algo alarmante. El códice está más inestable que antes. Cada vez que lo usamos, las líneas temporales se desestabilizan más. Si seguimos así, podríamos destruir el Nexus antes de que el destructor siquiera lo toque, advirtió, su rostro reflejando la tensión del momento. Kael, de pie junto al guardián, asintió con gravedad. Helena tiene razón. Pero también significa que el destructor enfrentará los mismos riesgos si intenta usarlo. Eso nos da una pequeña ventaja, pero no por mucho tiempo. Derek, con las manos en las caderas, respiró profundamente mientras observaba a su equipo. Entonces debemos asegurarnos de que no llegue al Nexus. Necesitamos una estrategia para enfrentarlo directamente, incluso si eso significa atraerlo hacia una trampa, dijo, su tono decidido. Lia, aún revisando sus armas, levantó la vista. ¿Una trampa? ¿Quieres atraer a esa cosa aquí? Eso suena más suicida que una estrategia. Marcus, que ajustaba explosivos en su cinturón, intervino con una sonrisa sarcástica. Bueno, si vamos a morir, al menos hagámoslo espectacular. El plan de contención. Con el tiempo en su contra, el equipo diseñó un plan arriesgado para enfrentarse al destructor. Usarían el códice una vez más, pero en lugar de alterar las líneas temporales, generarían una anomalía lo suficientemente fuerte como para atraer al destructor hacia una ubicación específica. La anomalía creará un punto de convergencia temporal aquí, en el templo, explicó Helena, señalando el mapa holográfico que había proyectado. Será como un faro que no podrá ignorar. Kael, con los brazos cruzados, miró el mapa con atención. Pero eso significa que traerá todas sus fuerzas restantes aquí. Necesitaremos defensas fuertes y una manera de contenerlo. El guardián, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la discusión, dio un paso adelante. El Nexus tiene un protocolo de emergencia. Puede generar un campo de energía lo suficientemente fuerte como para desactivar temporalmente a las máquinas del destructor. Pero activarlo requerirá más energía de la que tiene actualmente, explicó. Helena lo miró, preocupada. ¿Cómo lo recargamos sin destruirlo? El guardián bajó la mirada, como si pesara sobre él una verdad incómoda. La energía debe provenir de una fuente viviente. Una vida por el Nexus. El silencio cayó sobre el grupo mientras las palabras del guardián resonaban en la sala. Todos sabían lo que significaba, pero nadie estaba dispuesto a decirlo en voz alta. El ataque comienza. Antes de que pudieran discutir más, el destructor apareció en el horizonte, liderando un ejército mucho más grande que el anterior. La tierra temblaba bajo sus pasos, y su figura era aún más imponente, envuelta en una energía oscura que parecía absorber la luz a su alrededor. Está aquí, anunció Lia desde la torre, ajustando la mira de su rifle. Derek reunió a su equipo y a los aliados de la Legión del Alba. Esta es nuestra oportunidad. No podemos permitir que llegue al Nexus. Marcus, ¿los explosivos están listos? Preguntó. Listos y esperando la señal, respondió Marcus, con una sonrisa confiada. Helena se posicionó cerca del códice, lista para activar la anomalía. Solo necesitamos mantenerlo ocupado el tiempo suficiente para que el protocolo se active, dijo, mientras ajustaba su dispositivo. Kael levantó su espada, liderando a la legión hacia la primera línea. Por el Nexus y por todas las realidades. Gritó, mientras los guerreros avanzaban al encuentro del ejército enemigo. El enfrentamiento final. La batalla fue caótica y brutal. Las máquinas del destructor atacaban sin descanso, y aunque las defensoras del tiempo y la Legión del Alba luchaban con valentía, las fuerzas enemigas parecían interminables. Lia, desde su posición elevada, disparaba con precisión, eliminando a las máquinas que amenazaban con flanquear a sus compañeros. Derek, tenemos más refuerzos enemigos acercándose desde el este. Informó por el comunicador. Derek, luchando cuerpo a cuerpo junto a Kael, respondió rápidamente. Marcus, activa los explosivos en la línea este. No podemos dejar que rompan nuestras defensas. Marcus asintió y detonó las cargas, creando una explosión masiva que destruyó a docenas de máquinas y bloqueó el paso hacia el templo. Dentro del templo,
Elena y Alec trabajaban desesperadamente para estabilizar el códice mientras el guardián activaba el protocolo de emergencia. «Necesitamos más tiempo», gritó Alec, mientras una chispa saltaba de uno de los terminales. «No tenemos tiempo», respondió Elena, su rostro lleno de determinación. «Si no lo hacemos ahora, todo estará perdido». El sacrificio final. El destructor llegó finalmente a las puertas del templo, atravesando las líneas defensivas con una fuerza imparable. Su mirada se fijó en el Nexus, y levantó su lanza oscura, listo para destruirlo. Derek, herido pero aún de pie, se interpuso en su camino. «No dejaré que lo tomes», dijo, con una mezcla de desafío y resolución. Elena, viendo la desesperada situación, tomó una decisión. Se acercó al códice y colocó sus manos sobre él. «Elena, ¿qué estás haciendo?», gritó Alec, intentando detenerla. «Lo que hay que hacer. Alguien tiene que terminar esto», respondió, con lágrimas en los ojos. El guardián, observando la escena, asintió con respeto. «Tu sacrificio será recordado en todas las líneas temporales», dijo, mientras el códice comenzaba a brillar intensamente. Una explosión de luz envolvió el templo, desactivando las máquinas y deteniendo al destructor en su lugar. La energía del Nexus se estabilizó, y el destructor, debilitado, desapareció en un torbellino de sombras. Cliffhanger, un futuro cambiante. Cuando la luz se disipó, el equipo se reunió alrededor del códice. Elena ya no estaba, pero su sacrificio había salvado el Nexus y garantizado la estabilidad temporal. El guardián, visiblemente agotado, miró al equipo. Han logrado lo que parecía imposible. Pero el tiempo nunca es lineal. Los efectos de este evento se sentirán en todas las realidades. Derek, con el rostro endurecido por la pérdida, miró al horizonte. Esto no ha terminado. No mientras el destructor siga ahí fuera. Capítulo 10. La llave del destino. El templo estaba en silencio, roto solo por el suave zumbido del Nexus. La explosión de luz que había desactivado las fuerzas del destructor y estabilizado temporalmente las líneas del tiempo también había dejado un vacío en el equipo. El sacrificio de Elena pesaba sobre todos, pero la batalla aún no había terminado. El peso del sacrificio. Derek se quedó de pie frente al códice, con las manos apretadas en puños. La ausencia de Elena era como un golpe que no terminaba de asimilar. Alec, sentado en una esquina, miraba el vacío, su rostro marcado por la culpa y la impotencia. «No tenía que ser así», murmuró Alec, casi para sí mismo. Marcus, limpiando la sangre de su rostro, se acercó a Alec y colocó una mano en su hombro. Ella sabía lo que hacía. Lo hizo para salvarnos a todos. Ahora depende de nosotros asegurarnos de que su sacrificio no sea en vano. Kael, líder de la Legión del Alba, observaba al equipo desde la entrada del templo. Sus soldados, aunque victoriosos en la última batalla, estaban visiblemente agotados. El destructor no ha sido destruido. Solo se ha retirado para recuperar su fuerza. Debemos actuar rápido antes de que encuentre otra forma de atacar, dijo Kael, con voz firme. El guardián se adelantó, su figura aún majestuosa pero con una energía menos vibrante. El Nexus está estabilizado, pero no por mucho tiempo. El códice ha alcanzado su límite. No puede ser usado de nuevo sin riesgos catastróficos. Pero hay una alternativa, anunció, su mirada fija en Derek. Derek lo miró con escepticismo. ¿Qué alternativa? Ya hemos perdido demasiado. ¿Qué más podrías pedirnos? El guardián extendió una mano, y un holograma comenzó a proyectarse desde el Nexus. Mostraba una figura desconocida sosteniendo un artefacto pequeño pero intrincado, una llave que parecía pulsar con energía. La llave del destino. Es un fragmento perdido del Nexus, separado del códice. Fue creada por los sabios para sellar definitivamente las líneas temporales en caso de una amenaza como el destructor, explicó el guardián. Alec se puso de pie, intrigado. ¿Dónde está esta llave?, preguntó, con renovada curiosidad. El holograma cambió, mostrando una estructura flotante en un espacio lleno de energía caótica. En el vacío temporal. Es un lugar donde el tiempo y el espacio no tienen sentido. Solo aquellos que estén completamente sincronizados con el Nexus pueden alcanzarlo, dijo el guardián, mirando a Derek. El viaje al vacío temporal.
Kael organizó a su legión para defender el templo mientras el equipo se preparaba para el viaje al vacío temporal. Leah, Derek, Alec y Marcus serían los encargados de recuperar la llave del destino. Antes de partir, el guardián les entregó un artefacto pequeño, parecido a un cristal. Esto los protegerá de las distorsiones del vacío, pero solo por un tiempo limitado. Deben encontrar la llave antes de que se agote, advirtió. Leah revisó su rifle mientras miraba a Derek. Esto suena a una misión suicida, pero supongo que no tenemos otra opción, comentó, con un tono seco. Marcus sonrió levemente mientras ajustaba sus explosivos. No sería nuestra primera misión suicida. El equipo activó el artefacto, y una luz brillante los envolvió, transportándolos al vacío temporal. En el corazón del caos. El vacío temporal era un lugar imposible de describir. Fragmentos de mundos y líneas temporales flotaban a su alrededor, como si el tiempo mismo hubiera colapsado en un solo punto. La sensación de estar allí era abrumadora, y cada paso parecía desafiar las leyes de la física. Esto es inimaginable, murmuró Alec, observando un fragmento flotante que mostraba una escena de un pasado desconocido. Leah mantuvo su rifle listo, sus ojos moviéndose constantemente. Manténganse concentrados. Esto no es un paseo turístico, advirtió. Derek lideraba al grupo, siguiendo la señal del cristal que les había dado el guardián. Finalmente, llegaron a una estructura masiva en forma de espiral, suspendida en el vacío. En su centro, un pedestal sostenía la llave del destino, brillando con una luz dorada. Ahí está. No perdamos tiempo, dijo Derek, avanzando hacia la llave. El último guardián. Antes de que pudieran llegar al pedestal, una figura apareció frente a ellos. Era un ser de energía pura, con una forma humanoide que parecía cambiar constantemente. ¿Quién se atreve a entrar en el vacío y reclamar la llave del destino?, preguntó, su voz resonando en el espacio a su alrededor. Derek se detuvo, levantando las manos en señal de paz. Somos los protectores del Nexus. Necesitamos la llave para detener al destructor del tiempo y salvar las líneas temporales, explicó. El ser los observó por un momento antes de responder. La llave no puede ser tomada sin prueba. Solo aquellos que demuestren ser dignos podrán reclamarla. De repente, el entorno cambió. Cada miembro del equipo se encontró en una prueba individual, enfrentando sus mayores miedos y dudas. Derek vio a Elena frente a él, preguntándole si su sacrificio había sido en vano. Leah enfrentó un pasado lleno de decisiones difíciles. Marcus vio las consecuencias de sus acciones pasadas, mientras Alec se enfrentó a su miedo a ser insuficiente. Uno por uno, superaron sus pruebas, emergiendo con una nueva determinación. Cuando regresaron al pedestal, el ser asintió. Han demostrado ser dignos. Tomen la llave y protéjanla con sus vidas, dijo, antes de desaparecer. Derek tomó la llave del destino, sintiendo su poder pulsar a través de su cuerpo. Cliffhanger, la preparación final. El equipo regresó al templo, donde el guardián y Kael los esperaban. Lo lograron, dijo el guardián, con una leve sonrisa. Derek levantó la llave del destino. ¿Cómo la usamos?, preguntó. El guardián respondió con seriedad. La llave es la última defensa del Nexus. Pero para activarla, necesitarán enfrentarse al destructor directamente. El final se acerca. En el horizonte, una figura oscura comenzó a tomar forma, más grande y más aterradora que nunca. El destructor había regresado, y esta vez estaba decidido a destruir todo. Capítulo 11. La última guerra. El cielo sobre el templo de los orígenes se oscureció mientras el destructor hacía su entrada final. Su figura era aún más imponente que antes, envuelta en una energía que parecía devorar todo a su alrededor. El equipo y sus aliados, armados con la llave del destino, sabían que esta sería la batalla definitiva. Preparativos para el enfrentamiento final. Dentro del templo, el equipo ultimaba los detalles de su plan. Derek sostenía la llave del destino, cuyo brillo parecía intensificarse con cada momento que pasaba. El guardián dijo que la llave es nuestra última defensa, pero no sabemos exactamente cómo usarla, dijo Derek, mirando al guardián. El guardián, cuya energía parecía haberse debilitado después de los eventos recientes, se apoyó en una columna antes de responder. La llave debe ser insertada en el núcleo del Nexus. Pero el destructor no permitirá que lo hagan sin una batalla. Mientras uno de ustedes activa el Nexus,
El resto debe contener al destructor. Kael, líder de la Legión del Alba, dio un paso adelante. Mis guerreros y yo mantendremos a raya a las fuerzas del destructor. Ustedes deben centrarse en la activación del Nexus. Lia, revisando su rifle de precisión, miró al grupo. Parece sencillo. Solo tenemos que mantener viva a una persona lo suficiente como para insertar la llave en un dispositivo que probablemente explotará en nuestras caras. Marcus, ajustando los explosivos en su cinturón, soltó una risa seca. Es nuestro estilo. Nada que no hayamos hecho antes. Alec, aunque claramente nervioso, respiró hondo. Si llegamos hasta aquí, no podemos fallar. Elena no dio su vida para que nos quedáramos de brazos cruzados. Derek asintió, mirando a cada miembro del equipo. Hagamos esto. Por Elena. Por el Nexus. Por el tiempo mismo. La llegada del destructor. El destructor apareció en el campo de batalla, liderando un ejército de máquinas aún más grande y avanzado que antes. Las defensoras del tiempo, aunque visiblemente agotadas, se posicionaron para proteger el templo. Los guerreros de la Legión del Alba formaron una línea defensiva, listos para enfrentarse a la embestida. «Aquí vienen», gritó Lia desde su posición elevada, disparando contra las primeras máquinas que cruzaban el campo. La batalla comenzó con una intensidad desbordante. Las máquinas atacaban sin descanso, sus armas dejando marcas de destrucción en el terreno. La Legión del Alba luchaba ferozmente, pero las bajas comenzaban a acumularse. Kael, liderando desde el frente, usaba su espada energética para cortar a las máquinas, gritando órdenes a sus soldados. No permitan que crucen la línea. El Nexus debe ser protegido a toda costa. Gritó, su voz resonando en medio del caos. Dentro del templo, Derek, Lia, Alec y Marcus avanzaban hacia el Nexus. El guardián los seguía de cerca, guiándolos hacia el núcleo central. El asalto al Nexus. Mientras el equipo se acercaba al núcleo, una explosión sacudió el templo. Una sección del techo colapsó, y varias máquinas del destructor irrumpieron en el interior. Lia reaccionó rápidamente, disparando con precisión para proteger a sus compañeros. «No podemos detenernos ahora. Sigan avanzando», gritó Derek, cubriendo a Alec mientras éste intentaba abrir la puerta hacia el núcleo. Marcus, con una sonrisa sardónica, lanzó una granada que destruyó a un grupo de máquinas. ¿Alguien más siente que esto es demasiado fácil?, bromeó, aunque su expresión reflejaba la tensión de la situación. Finalmente, lograron llegar al núcleo del Nexus. El pedestal central estaba rodeado por anillos de energía que giraban lentamente, emitiendo un zumbido constante. «Ahí está», dijo Alec, señalando un receptáculo donde debía colocarse la llave del destino. Derek se acercó al pedestal, sosteniendo la llave. Sin embargo, antes de que pudiera insertarla, el destructor apareció, atravesando las paredes del templo con una fuerza brutal. «No llegarán tan lejos», rugió, su voz resonando como un trueno. El enfrentamiento final. El destructor lanzó un ataque masivo, obligando al equipo a dispersarse. Lia y Marcus intentaron distraerlo, disparando y colocando explosivos en su camino, mientras Derek se esforzaba por llegar al pedestal. Kael, que había seguido al equipo al interior del templo, atacó al destructor con su espada energética, pero fue repelido con facilidad. «No puedes ganar», dijo el destructor, levantando su lanza oscura y desatando una ola de energía que derribó a todos. Derek, a pesar del impacto, se levantó lentamente, sosteniendo la llave del destino con fuerza. «Tal vez no podamos ganar, pero tampoco puedes detenernos», dijo, con una mirada llena de determinación. Con un último esfuerzo, Derek corrió hacia el pedestal y colocó la llave en el receptáculo. El Nexus respondió inmediatamente, emitiendo una luz cegadora que comenzó a envolver todo el templo. El sacrificio del Nexus. El destructor rugió de ira mientras la luz del Nexus lo debilitaba visiblemente. Las máquinas que aún quedaban comenzaron a desactivarse, colapsando en el suelo. «Esto no es el final», gritó el destructor, antes de ser consumido por la energía del Nexus. El equipo se reunió alrededor del núcleo, observando cómo la luz del Nexus alcanzaba su máximo esplendor. El guardián, de pie junto a ellos, los miró con una expresión solemne. «El Nexus ha sido estabilizado. Las líneas temporales están seguras. Pero este es solo un momento de respiro.
Siempre habrá fuerzas que buscarán controlar el tiempo. Derek, exhausto pero aliviado, asintió. Entonces, haremos lo que sea necesario para protegerlo. Cliffhanger, el destino del equipo. Mientras el equipo abandonaba el templo, la luz del Nexus comenzó a disminuir, y el guardián desapareció lentamente, dejando solo una última advertencia. El tiempo está seguro, por ahora. Pero recuerden, el verdadero desafío es mantenerlo así. Capítulo 12. Las repercusiones del Nexus. Derek, aún sosteniendo la llave del destino, observó cómo el Nexus comenzaba a estabilizarse. El brillo que antes había llenado la sala se desvanecía lentamente, dejando un ambiente sereno pero cargado de significado. El guardián apareció una última vez, su figura casi translúcida, como si el esfuerzo de mantener la estructura del tiempo lo hubiera debilitado. Han hecho lo impensable. Han detenido al destructor y restaurado el equilibrio. Pero el Nexus no puede permanecer en este estado para siempre, dijo, con un tono solemne. Alec, aún recuperándose de la batalla, dio un paso adelante. ¿Qué quieres decir? ¿El Nexus está en peligro nuevamente?, preguntó, con una mezcla de preocupación y frustración. El guardián asintió lentamente. El Nexus es una fuente de poder inmensa, pero también es una carga. Las líneas temporales han sido selladas, pero cada acción tiene consecuencias. Su mundo no será el mismo cuando regresen. Lia, aún limpiando su rifle, interrumpió. Entonces, ¿hicimos todo esto para nada? ¿El sacrificio de Helena fue en vano?, preguntó, con un tono áspero. El guardián levantó una mano, como si quisiera calmar las tensiones. Nada de lo que hicieron fue en vano. Han garantizado la existencia de todas las realidades. Pero deben aceptar que el tiempo es fluido, y su mundo ahora es parte de esa fluidez. El viaje de regreso. Con el Nexus estabilizado y la llave del destino ahora integrada en su núcleo, el equipo comenzó los preparativos para regresar a su tiempo. Kael y los sobrevivientes de la Legión del Alba se reunieron con ellos para despedirse. Lo que han hecho aquí será recordado en todas las líneas temporales. Su valentía ha inspirado a muchos, dijo Kael, extendiendo una mano hacia Derek. Derek estrechó su mano con respeto. Gracias por tu ayuda. No podríamos haberlo logrado sin ustedes, respondió. Marcus, siempre con su humor listo, añadió. Y si alguna vez necesitan a un loco con explosivos, ya saben dónde encontrarme. Kael esbozó una leve sonrisa antes de responder. Esperemos que no sea necesario, pero lo recordaré. El guardián condujo al equipo hacia el portal que los llevaría de regreso a su tiempo. Antes de entrar, Alec se detuvo y miró hacia atrás, observando el templo por última vez. Esto realmente cambió todo, ¿verdad?, preguntó, casi en un susurro. Lia le dio una palmada en el hombro. Sí. Pero todavía estamos aquí, y eso significa que hay más por hacer, dijo, empujándolo suavemente hacia el portal. Un presente diferente. Cuando el equipo atravesó el portal, fueron recibidos por un panorama familiar pero diferente. Estaban en la estación orbital donde todo había comenzado, pero las cosas no eran exactamente como las recordaban. Las instalaciones parecían más avanzadas, y el personal que los recibió no eran los mismos compañeros que habían dejado atrás. Esto es, dijo Alec, mirando a su alrededor con asombro. Helena no estaba allí, pero su sacrificio parecía haber influido profundamente en el flujo del tiempo. La tecnología de la estación mostraba signos de haber sido desarrollada con conocimientos que antes no existían. Un oficial, vestido con un uniforme distinto, se acercó al equipo. Comandante Derek Cole, teníamos instrucciones de recibirlos en caso de su regreso. Su misión ha sido un éxito, y el Consejo Temporal desea agradecerles personalmente, dijo, con un tono formal. Derek frunció el ceño. ¿Consejo Temporal?, preguntó, con incredulidad. El oficial asintió. Su intervención en el Nexus permitió la formación del Consejo Temporal, un organismo dedicado a proteger las líneas del tiempo y garantizar que eventos como el del Destructor no vuelvan a ocurrir. Marcus, con los brazos cruzados, no pudo evitar una sonrisa irónica. Bueno, al menos ahora sabemos que alguien más está cuidando del reloj. La memoria de Helena. Mientras el equipo exploraba el presente modificado, encontraron un monumento en la estación dedicado a Helena. Era una estructura elegante, con su nombre grabado junto a las palabras. Por su sacrificio, el tiempo vive.
Lia se quedó mirando el monumento, su rifle descansando en su hombro. Ella se merece más que un monumento, pero es un buen comienzo, dijo, su voz cargada de emoción contenida. Alec dejó una flor en la base del monumento, algo que había recogido del vacío temporal. Nunca la olvidaremos. Todo esto es gracias a ella, dijo, mientras Marcus asentía en silencio. Derek, observando a su equipo, sintió el peso de la responsabilidad. Aunque habían salvado el Nexus, la lucha por proteger el tiempo nunca terminaría. El futuro del equipo. El Consejo Temporal les ofreció un lugar en su organización, pero Derek y su equipo decidieron que su lugar estaba en el campo, enfrentando las amenazas directamente. Hemos hecho esto juntos desde el principio. No veo por qué cambiar eso ahora, dijo Derek, mirando a su equipo. Lia levantó su rifle en señal de acuerdo. Entonces, ¿cuándo comenzamos?, preguntó. Marcus sonrió ampliamente. Espero que esta vez haya menos máquinas gigantes y más tiempo para descansar. Alec, aunque más reflexivo, también asintió. Mientras podamos proteger lo que importa, estoy dentro. El Consejo les asignó una nave avanzada, equipada con tecnología derivada del Nexus. Su misión sería viajar a través de las líneas temporales, asegurándose de que el equilibrio se mantuviera. Cliffhanger, una nueva amenaza. Mientras la nave del equipo partía, el guardián apareció brevemente en un holograma dentro del puente. Han logrado lo imposible, pero recuerden, el tiempo siempre encontrará nuevas formas de ser desafiado. Su viaje apenas comienza. En un rincón oscuro del espacio, una figura observaba desde una nave desconocida. Su rostro estaba oculto, pero sus ojos brillaban con una energía que recordaba al destructor. Creen que han ganado, pero el tiempo siempre tiene sus secretos, murmuró, antes de desaparecer en las sombras.